Dios les bendiga, mis amados, en esta hermosa mañana. La honra, la gloria es para nuestro Padre Celestial. Mis amados amigos, en esta hermosa mañana, reciban del Dios de los cielos un fuerte abrazo, una fuerte bendición, una grande, fuerte recompensa de nuestro Padre Celestial de lo alto. Entonces, mis amados, seguimos glorificando y el nombre de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, mis amados, que en esta hermosa mañana sigamos teniendo el corazón, la mente dispuesta para que Dios ministre en nuestras vidas. Mis amados amigos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos aquellos que están en el plan de Dios, aquellos que Dios aún ya escogió, pero que no han tomado la decisión todavía de caminar con nuestro Padre amado, de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso, mis amados, que en esta hora vamos a mirar una hermosa palabra. Vamos a mirar, mis amados, la vida del ser humano. Vamos a hablar, dice la Biblia, el tema o el título, la vida antigua y la nueva. La vida antigua, mis amados, cómo está viviendo el hombre, cómo está caminando el hombre, cuáles son lo que Dios tiene para el hombre y cuál es lo que el hombre ha escogido para sí. Entonces, mis amados, y Dios manda de que el hombre, mis amados, se aparte de Dios. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis amados, dice la vida nueva, la vida antigua y la vida nueva. Vamos a reflexionar cómo es la vida del hombre cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona está viviendo entre delitos y pecados. Y entonces, mis amados, vamos a mirar a través de la palabra unos requisitos que Dios pide, de que Dios nos enseña a través de su palabra lo que es la vida nueva y lo que es la vida antigua, lo que es vivir, mis amados, separado de Dios, lo que es vivido alejado de Dios, lo que es vivir en deleites, en placeres, pero que Dios en esta mañana es misericordioso, es amoroso y nos quiere enseñar, nos quiere instruir para que usted y yo comencemos a vivir una vida que es diferente, comencemos a vivir una vida en bendición, comencemos a vivir una vida de restauración. Entonces, por eso Dios manda a través de su palabra que es necesario que el hombre sea regenerado, o sea transformado, cambiado, porque en el corazón del hombre, en la vida del hombre, mis amados, hay muchas cosas el cual usted y yo tenemos que dejar. Hay muchas cosas que Dios le está pidiendo al hombre que deseche, que no le conviene, que son para destrucción del alma. Entonces, mire, mis amados, la vida antigua y la vida nueva. Colosenses capítulo 3, verso 5 en adelante. Vamos a meditar, mi hermano, cómo está su vida, cómo está viviendo para Dios, cómo está su corazón, cómo está su mente. Pero Dios en esta mañana, que lo sabe todo, que lo conoce todo, quiere que usted y yo abramos la mente, abramos el corazón, para que la gloria de Dios comience a fluir. Y mire, mis amados, que aunque usted y yo vivamos, aunque el ser humano viva una vida esté separado de Dios, Dios quiere que usted se acerque a través del nacimiento. La Biblia dice que en el Juan capítulo 3, que cuando Nicodemo se le acercó a Jesús de noche y le dijo, Señor, sabemos que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, es necesario que el hombre
comience a tener un cambio. Es necesario que el hombre sea renovado, transformado, cambiado por el poder de Dios. Entonces, mis amados, es necesario que en esta mañana, que el hombre, que usted sea cambiado, sea renovado, sea usted en esta mañana entienda su vida, cómo está su vida, qué está viviendo, qué está haciendo usted para Dios, cómo está viviendo su vida, cómo le está sirviendo usted, cómo está sirviendo, si su cuerpo, si su vida está al servicio de Dios o está al servicio del mundo, a los placeres, a los deleites o al pecado. Siempre, mis amados, el pecado es el que hace separación entre Dios y el hombre. El pecado, mis amados, es el que tiene a la humanidad cautiva. El hombre vive perdidamente entre pecado. Pecado es todo aquello que se opone a la palabra, que se opone al plan divino de Dios. Entonces, mis amados, es necesario que el hombre sea restaurado. Nadie puede entrar al reino de los cielos, mis amados, sin antes tener un encuentro personal con Dios. Y eso fue lo que Dios le dijo a Nicodemo. Dijo: Nicodemo, es necesario que el hombre nazca del espíritu, del agua, de sangre, que el hombre sea lavado por la sangre de Cristo Jesús, que el hombre confiese con su boca que Jesucristo es el Salvador, y que luego que el hombre tome la decisión de caminar con Dios, mis amados, llegue a las aguas, sea bautizado, para que dé la demostración de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero nacimiento, de una nueva vida. Entonces, mis amados, Dios, usted en esta mañana quiere darle una nueva vida. Dios en esta mañana quiere, a través de la palabra, enseñarle a usted cómo vive una persona, qué hay en la persona cuando el hombre está viviendo perdidamente, cuando el ser humano está alejado de la presencia de Dios. Entonces dice: la vida antigua y la nueva. Colosenses 3:5. ¿Qué quiere usted en esta mañana, mis amados? ¿Seguir viviendo esa vida antigua, o que Dios lo sea, o que sea usted regenerado, o que sea usted cambiado, o que sea usted transformado por el poder de Dios? Que sea usted una mujer nueva, que sea usted un hombre nuevo, que sea usted, mis amados, un hombre que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Porque el propósito de Dios, mis amados, es que quiere que usted siga los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados, reflexionemos cómo estamos viviendo, reflexionemos cómo está nuestra vida, reflexionemos, mis amados, qué estamos haciendo para agradar a Dios. Si lo que usted hace, lo que yo hago, lo hago para agradar a Dios, lo hago para agradar al mundo. Pablo dijo: si ciertamente agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, mis amados, usted y yo tenemos que entender que el hombre, cuando no tiene a Dios en su corazón, mis amados, hay muchas cosas. El corazón del hombre, mis amados, en el corazón del hombre hay amargura, hay tristeza, hay dolor, hay aflicción, hay pasiones, hay deseos. Entonces, y todas esas cosas, mis amados, salen del corazón. Dice la palabra que de dónde viene la guerra de la que combaten con nuestros miembros. Entonces, mis amados, también dice la palabra que Dios no tienta a nadie, ni nosotros somos tentados por Dios, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos. Nos dejamos guiar por lo que la mente nos insta, por lo que el corazón nos lleva. Entonces, mis amados, el tema es la vida nueva y la vida antigua y la nueva. Mire lo que dice la palabra. Vamos a comenzar a meditar, a mirar la característica de una persona que no conoce a Dios, lo que hay en el hombre y lo que Dios nos manda o lo que Dios exige hacer morir para que el hombre sea renovado, para que el hombre sea restaurado, para que el hombre comience a vivir una vida plena en santidad, una vida plena en obediencia a Dios, para que Dios lo guíe al camino
de la salvación, para que Dios le dé ese privilegio, sentarse a la diestra de Dios, para que usted tenga el privilegio, mis amados, de entrar a las bodas del Cordero. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, mis amados, haced morir pues lo terrenal se refiere a todo lo que usted y yo estamos viendo, a todos los sentimientos, emociones que hay en nuestro cuerpo como ser humano, que el hombre cuando no conoce a Dios, el hombre cuando pierde el temor, mis amados, el hombre, el enemigo lo insta, aún el hombre le daña la mente, le daña el corazón a hacer o a practicar cosas que son en contra de las normas de Dios, en contra de los propósitos de Dios. Y por eso que, mis amados, dice la palabra que el juicio de Dios viene contra la humanidad porque el hombre se ha desviado del propósito de Dios, aún dejando el uso natural contra el natural. O sea, cuando dice dejando el hombre natural, dejando el uso natural, es que el hombre se ha pervertido, que el hombre ha dejado de un lado de tener su intimidad con otra, con una mujer, que el hombre hoy en día tiene relaciones hombres con hombre y mujer con mujer. Entonces, eso es lo que el hombre en la vida antigua se está conduciendo. El hombre en la vida antigua se está dejando llevar o se está dejando instar por aquellas cosas que el enemigo lo ha guiado por ese camino de perdición. Entonces, mis amados, dice que dejando el uso natural, entraron, mis amados, a incurrir en concupiscencia, en lujuria, en lascivia. Entonces, mis amados, ¿qué Dios quiere que usted y yo en esta mañana entendamos? Que hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Debemos de hacer morir aquellas pasiones pecaminosas, aquello que Dios está mandando que el hombre saque lo que hay en su corazón para que su vida sea cambiada, para que su vida sea renovada en Cristo Jesús. Y mire, muchas veces nosotros en nuestro corazón, mi hermano, nuestro corazón está lleno de inmundicia, nuestro corazón está lleno de muchas cosas que Dios tiene que sacar. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire, mis amados, todo lo que usted y yo hagamos, pensamos muchas veces, el corazón nos transmite eso a la mente y usted comienza a confesarlo con su boca. Entonces, cuando usted y yo hacemos algo o el enemigo nos insta, es porque ya ha llegado a nuestro corazón y en nuestro corazón lo ha concebido la mente y llevamos a ejecutarlo. Entonces, porque el enemigo usted le trae a la mente a que usted y yo hagamos o nos incitemos por el pecado. Pero mire que dice la Biblia, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, hacer pues morir todo lo terrenal, todas aquellas cosas aquellas cosas vanas, aquellas cosas en que usted y yo hemos puesto la mirada, en aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y entonces, mis amados, comenzamos primero con una característica, hacer morir pueblo terrenal entre nosotros, entre vosotros, dice, fornicación. Mire, mis amados, lo primero que Dios demanda es que el hombre se aparte de la fornicación. ¿Qué fornicación? Es tener relación fuera del matrimonio, es tener relación fuera o antes del matrimonio, es tener relación, mis amados, que nos insta a que nuestro cuerpo se una a alguien antes del matrimonio, tener relación, mi hermano, desordenadamente, pero Dios dice que hace morir en vosotros que fornicación, la fornicación. La Biblia dice, mis amados, que los fornicarios no heredarán al reino de los cielos. Y Dios nos dice que debemos de santificar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, mis amados. Usted conserve su cuerpo, usted consérvese para Dios, no para el mundo. Usted conserve su cuerpo, mis amados, para que Dios lo use siendo ese instrumento útil en sus manos.
Dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. Impureza, mis amados, es como sacar aquellas cosas que hay en nuestras vidas, que hay en nuestra mente, sacar lo malo, o sea, desechar todas aquellas cosas que no nos que nos perjudican, que nos comprometen la comunión o la relación con Dios. Por eso es que, hermanos, mis amados amigos, por eso es que el hombre hoy tiene una comunión, está separado de la presencia de Dios, porque el pecado ha hecho separación de Dios con el hombre. Hay maldad, hay adulterio, fornicación, impureza, y estas cosas, mis amados, llevan a que la comunión con Dios, con el hombre, se haya roto. Pero Dios quiere que usted recobre esa comunión, que usted comience a dejar, a comenzar a dejar, a desechar aquellas cosas, mis amados, que usted deje que el Dios ministre, usted deje que Dios comience a fluir en su corazón, que la presencia de Dios, mis amados, comienza a ministrar, que Dios coloque en nuestras vidas un corazón nuevo, una mente nueva, y que usted y yo, mis amados, debemos de guardarnos, debemos de poner nuestro cuerpo a servicio de Dios, debemos de presentar nuestro cuerpo como ese instrumento, como dice la palabra, presentar nuestro cuerpo como miembro, instrumento a Dios. Mire, mis amados, que usted no se exhiba públicamente, que usted y yo nos demos el valor que Dios nos está dando de ser un instrumento, de ser un vaso de honra. Por eso dice, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Cuando se habla de las cosas terrenales, mis amados, es porque Dios las enumera y Dios quiere que usted y yo nos apartemos de eso. Dios quiere que usted y yo desechemos, mis amados, dice, fornicación, impureza. Impureza, mis amados, es que hay algo que comienza a dañar la vida del hombre, hay algo que está dañando la comunión, la moral, la ética del ser humano, aquella impureza que se ha infiltrado, aquellas cosas que lo están incitando a usted a que usted haga, a lo que usted realice. Entonces, mis amados, debemos de desechar aquellas impurezas que han llegado o que ha llegado a su vida, aquellas cosas vanas, aquellas cosas que Dios quiere que usted y yo las desechemos. Entonces, lo primero, mis amados, la primera es fornicación, la segunda es impureza, pasiones desordenadas, mis amados, que nuestro deseo, que nuestros sentimientos, mis amados amigos, ya no sean esos sentimientos de lujuria, de lascivia, de concupiscencia, que usted sea una mujer, que usted sea un hombre que se guarde para Dios, que usted sus sentimientos, mis amados, los comparta con aquella persona que Dios le dé ese privilegio de compartir con usted, de que usted viva, de que usted y yo hagamos morir pues pasiones desordenadas, aquellas cosas, mis amados, que el mundo practica, aquellas cosas que aquellos hombres o mujeres que no conocen, que aún perdieron el temor de Dios, que aún perdieron la sensibilidad, mis amados amigos y amigas, y que usted es inducido por esas pasiones desordenadas, por esa lujuria, por esa lascivia, por esa concupiscencia, pero Dios quiere que usted sea ese instrumento útil en las manos del Señor. Dice que fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Entonces Dios quiere, mis amados, que hagamos morir todas estas cosas, que es lo terrenal, que es lo que nos conduce al pecado, a la vida, a la maldición, a la ruina, a la miseria, a tener malos pensamientos, malos deseos, pensamientos desenfrenados, pensamientos de destrucción para nuestras vidas. Entonces dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire que por eso es que viene la ira de Dios, mis amados amigos, por eso es que el juicio de Dios viene al ser humano, porque el hombre está viviendo su vida, es una vida de pecado, de perdición. Entonces, pero Dios en esta mañana quiere que usted y yo llevemos una vida nueva, una vida de bendición, una vida de restauración.
que esa vida antigua, mis amados, en el cual usted venía viviendo o en el cual usted está viviendo, fornicando, con sus malos deseos, blasfemando, deseando la mujer del prójimo, Dios quiere que usted se deshaga, que usted sea libre de eso. Y Dios quiere que usted y yo llevemos una vida de bendición, una vida de victoria para su gloria. Y mire, mis amados, por eso es que la ira de Dios viene sobre la humanidad, porque el hombre no ha entendido el propósito de Dios. El ser humano no ha entendido, mis amados, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, que usted y yo somos templo de Dios, que somos creados de Dios, que somos un templo, que somos cogidos porque Dios nos llamó, mis amados amigos, y que el pecado ha pervertido al hombre, el pecado ha deteriorado a la humanidad, y por eso dice la palabra, mire, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Cuando vivíamos sin Dios, mis amados, nuestra vida era una vida desordenada, era una vida tremenda porque comenzamos a practicar y a hacer muchas cosas que a Dios no le agrada. Comenzamos a vivir, a practicar el pecado, la fornicación, impureza, malos deseos, a desear la mujer del prójimo, mejor dicho, el enemigo toma al ser humano y lo induce, mis amados, a que sea un instrumento de tropiezo. Por eso es que el hombre, en esta mañana Dios dice, la vida antigua y la vida nueva. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay un antes y hay un después. Mis amados, en el antes es lo que usted estaba viviendo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted viene a Cristo, mis amados, Dios comience, lo acepta usted, le perdona todos sus pecados y ya usted no va a comenzar a llevar una vida de perdición, ya usted no va a comenzar a vivir una vida de maldición, sino de bendición. ¿Por qué? Porque usted ha entendido y usted a través de la palabra Dios nos va a enseñar y nos está enseñando que debemos de hacer morir aquellas cosas, lo terrenal, lo que es sin fornicación. ¿Por qué, mis amados? Porque dice la Biblia que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Dice Apocalipsis, mis amados. Miren lo que dice Apocalipsis en Apocalipsis 22. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 dice la palabra que los fornicarios, que los adúlteros, que los borrachos, que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Entonces, mis amados, tenemos que mirar, tenemos que escoger. ¿Qué quiere escoger usted? ¿La vida nueva? ¿Quedarse en esa vida antigua? ¿Quedarse en esa vida de perdición? ¿Llevar una vida desenfrenada? ¿Llevar una vida de tristeza, de lamento, de dolor? ¿Una vida de fracaso? ¿O dejar que Dios a través de su palabra lo restaure? Dejar que Dios a través de su Espíritu Santo ministre, mis amados, y que su cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que usted y yo ya no podemos exhibirnos, mis amados, como lo hacíamos anteriormente. Usted y yo, mis amados, usted como ese instrumento, como esa sierva, como ese hijo de Dios, tiene que guardar su cuerpo, mis amados, y guardar su cuerpo para Dios, porque la Biblia dice que si nosotros destruimos nuestro cuerpo, Dios también nos destruirá a nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, mis amados amigos. Dios no lo ha llamado a usted, Dios no lo ha creado a usted para que usted, mis amados, sea ese instrumento de iniquidad, para que usted no sea ese instrumento de pecado, para que su cuerpo sea reservado para aquel hombre, para aquella mujer que Dios le está guardando a usted. Nuestro cuerpo es un cuerpo, mis amados, santo para Dios, que nuestra vida la consagramos a Dios, viviendo una vida de bendición, de santidad para Dios, que nos apartemos de aquellas cosas terrenales que Dios está diciendo que en esta mañana que nos apartemos. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros, dice la palabra, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, codicia, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
desobediente. Y mire lo que dice la palabra, dice, y si alguno quiere, mire lo que dice la palabra acá, mis amados, en el libro de Apocalipsis. La Biblia dice que los adúlteros, los fornicarios, no tienen parte, mis amados, en el reino de los cielos. Entonces, mis amados, usted y yo debemos de agradar a Dios, debemos de que nuestras vidas, y mire lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice, y Colosenses, el tema que estamos viendo, la vida nueva y la vida antigua. ¿Por qué, mis amados? Porque el hombre necesita ser regenerado, el hombre necesita ser cambiado para que pueda escapar de la condenación, para que pueda escapar de aquel juicio que Dios tiene para el ser humano. Mire, mis amados, usted y yo tenemos que darle cuenta a Dios por nuestros hechos, por nuestras palabras, por todo lo que usted y yo hagamos. Tenemos que presentarnos ante Dios para que Dios nos pida cuenta. Y entonces por eso Dios en esta mañana, en el libro de Colosenses capítulo 3, en el verso 5, estamos viendo la vida nueva y la vida antigua. Lo que Dios está exigiendo del ser humano, del hombre, que deje, que deseche todas aquellas cosas que hay en el corazón, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, que es idolatría, dice, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta, de vuestra boca. Miren, mis amados, todo lo que estamos viendo aquí es lo que hace parte de una persona cuando no conoce a Dios. Es una persona cuando está apartada, cuando no hay temor. Es una persona cuando está viviendo ¿qué? Una vida antigua. Está viviendo una vida de ¿qué? De pecado. Entonces Dios dice que dejemos todas aquellas cosas, amor y pueblo terrenal. Mire, mis amados, llévele todas esas cargas a Dios. Si usted ve que no puede, mis amados, con aquellas cosas, con los deseos, con los deleites, usted quebrante ante Dios, dígale a Dios que le dé la fortaleza, que lo ayude a permanecer, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, mis amados, que Dios nos creó y que un día Dios nos va a pedir cuenta a usted y a mí. Muchas veces pensamos o hacemos o meditamos, mis amados, o nos dejamos llevar por el corazón o por la mente a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, mis amados, porque va a venir el castigo de Dios sobre la humanidad, sobre el mundo entero. Y mire acá en el libro de Romanos, capítulo 1, el verso 18 dice, Romano dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, mis amados, el hombre hoy en día se ha inventado muchas cosas para ocultar la verdad. El hombre hoy en día ha querido desviar la palabra, el propósito de Dios. Pero vemos que dice aquí la palabra en Romanos 1:12, 1:18 dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, ¿y qué ha hecho la humanidad, mis amados? El hombre se sigue deleitando, inventando cosas para poder esquivar el propósito de Dios, los planes de Dios. Y tal el juicio de Dios un día se va a manifestar ante la humanidad. Un día el juicio de Dios va a venir, mis amados, sobre el ser humano, porque Dios creó al hombre no para que el hombre se pervierta, no para que el hombre, mis hermanos, se destruya en el pecado.
no para que el hombre exhiba su cuerpo públicamente, mis amados. Y qué tristeza, mis amados, que hemos perdido, de pronto el ser humano ha perdido el valor, ha perdido la moral. Y mire, mis amados, recuerde que usted y yo somos creados, somos creación de Dios. Y un día le va a llamar cuenta, un día Dios le va a pedir cuenta a usted. Usted no me va a pedir, no me va a dar cuenta a mí. Dios le va a dar cuenta a usted, yo tengo que darle cuenta a Dios por mis hechos, por mis pensamientos, por cada palabra, mis amados. Recuerde que usted, Dios lo ha llamado, lo ha creado para que usted sea un instrumento nuevo. Mire, recuerde que la vida antigua es donde el hombre está viviendo una vida de perdición, está viviendo una vida de lamento, una vida de destrucción, que el hombre se dejó de dañar la mente, que el diablo le dañó la mente al hombre, el corazón, haciéndole creer cosas, mis amados, el cual como le hizo creer a Adán y a Eva, donde le decía, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol del bien y el mal. El enemigo hoy en día, mis amados, le dice al hombre o a la mujer, usted puede fornicar, usted puede adulterar, usted puede exhibirse públicamente, usted puede ofrecer su cuerpo, mis amados. Déjeme decirle que, ojo, que la palabra dice que los adúlteros, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, los mentirosos, mis amados. Usted no se puede dejar engañar, usted no puede seguir viviendo esa vida antigua. Usted tiene que dejar que Dios lo renueve, que Dios lo restaure, que Dios lo cambie, mis amados, porque la ira de Dios se revela contra los hombres, contra toda la injusticia, porque muchas veces el hombre hoy ha querido, mis amados, ocultar la verdad. El hombre ha querido desechar la verdad y no aceptar la palabra en su corazón, no dejar que Dios lo moldee, no dejar que el hombre sea cambiado por Dios. El hombre ha seguido ese camino de mentira, de perversión, pero mire lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y mire, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire, mis amados, Dios creó todo, Dios lo creó perfecto. ¿Y saben quién dañó a la humanidad? La serpiente antigua. ¿Y sabe qué es la serpiente antigua? Tipología de Satanás. Cuando Dios se le presentó a Adán y a Eva en el Edén, en el paraíso, los engañó. Y el enemigo que está haciendo hoy, mis amados, tiene a la gente engañada, tiene la mente cautiva, haciéndole creer al hombre que así como está viviendo, está llevando una vida en bendición. Mire, el diablo le hace creer al hombre que el hombre viva con 2, 3 mujeres, que eso no pasa nada, que eso Dios lo ha permitido, mis amados. La Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, no entrarán al reino de los cielos, y que el hombre tiene derecho a una sola mujer, que el hombre tiene derecho a esa mujer que Dios le ha colocado en sus manos, mis amados. Pero el hombre se ha pervertido y se sigue pervirtiendo, engañando, sigue siendo engañado por la mentira del enemigo. Pero mire lo que dice la Biblia, porque la ira de Dios se reveló contra toda injusticia e impiedad contra los hombres. Mire, porque lo que es manifiesto, Dios se me lo manifestó. Mire, mis amados, no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto. Dios lo sabe todo. El día del juicio, mis amados, todas aquellas personas que han muerto, todas aquellas personas que Dios llame a su presencia, tienen que darle cuenta a Dios, mis amados. Usted, mis amados, está a tiempo. Usted está a tiempo, mis amados amigos, a que su vida cambie, a que usted sea transformado por el poder de Dios, a que usted comience a vivir una vida que en santidad, a que usted comienza a decirle a Dios que lo restaure, que lo cambie. Y mire, y por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Miren, mis amados, el ser humano desde el principio está adulterando, matando, engañando, estafando. Por eso Dios, cuando le dijo a Noé, por eso dice la Biblia que Dios halló gracia, Noé halló gracia, un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le dice a Noé, hazte un arca, porque he decidido el fin
voy a exterminar la tierra, todo lo que he creado. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios se dolió en su corazón, porque Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Mire, mis amados, Dios conoce sus pensamientos y conoce mis pensamientos, mis amados, que los continuos pensamientos del hombre es de continuo hacia el mal, que el hombre, mis amados, todos los días se desvía del propósito de Dios, que el hombre ha perdido el temor, que el hombre, mis amados, cuando una persona pierde el temor, no le importa la vida, no le importa qué consecuencias van a llegar a su vida. El hombre hace y deshace sin saber, mis amados, pero después que el hombre, que Dios le permita a usted pasar de pronto una dificultad, un momento difícil, una enfermedad en su vida, mis amados, es donde usted va a venir a recapacitar, es donde usted va a venir a meditar que por qué le pasó, por qué tantas cosas en su vida, porque el hombre desde un comienzo se desvió de los propósitos de Dios, pero la Biblia dice que así como entró un hombre, por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre vino la gloria eterna, vino la remisión de los pecados, vino la transformación del mundo y ese hombre se llama Jesucristo, que ha venido para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo, mis amados amigos, llevemos una vida en bendición, llevemos una vida en obediencia a Dios, que nos apartemos, mis amados, y que ya es tiempo de desechar la vida antigua y que es tiempo de caminar agarrado de las manos de nuestro Padre Celestial. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Mire, mis amados, cuántas personas hoy en día la escucha usted maldiciendo, mintiendo, blasfemando por una cosa o por la otra. Y mire lo que dice en Romanos 1:19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, mis amados. Dice, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder, la deidad, se hacen claramente visibles. Mire, mis amados, para Dios no hay nada oculto. Para Dios todas las cosas son clariticas. Él conoce porque Él es el dador de la vida, mis amados. Él es el que nos crió, Él es el que nos formó. Y así, mis amados, que aunque usted y yo digamos que nadie nos está viendo, hay un Dios que nos está viendo. Aunque digamos, mis amados, que que ningún ser humano lo está viendo en sus actos, en su ocho, porque su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible, mis amados. Por eso dice la palabra que no hay nada oculto, que no haya de manifestarse, ni nada escondido, que no haya de salir a la luz. Todo lo que está escondido, mis amados, un día tiene que salir a la luz. Todo lo que está oculto un día tiene que salir a la luz, tiene que llegar ante la presencia, mis amados. Y cuando eso llegue, mis amados, usted va a comenzar a decir, se va a lamentar que por qué me dejé llevar por esa vida antigua, por qué no abrí mi mente, por qué no abrí el corazón para que Dios me cambiara, para que Dios me transformara. Mis amados amigos, en esta mañana Dios quiere darle la oportunidad de que usted lleve una vida consagrada a Él, de que usted se acerque a Él, de que usted comience a desechar aquellas cosas, de que usted comience, mis amados, a dejar todas aquellas cosas que Dios nos está diciendo, hacer morir pues lo terrenal, hacer morir pues la fornicación, impureza, malos deseos, mire, pasiones desordenadas, mentira, por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, mis amados. Por eso es que la ira de Dios viene sobre la humanidad, porque el hombre no ha entendido, el hombre no ha querido despojarse, mis amados. Cuando usted no quiere despojarse de algo, Dios tiene que usar la forma para que usted se aparte, para que usted sea renovado, mis amados. Y déjeme decirle que el día del juicio, mis amados, es donde se van a ver lamento, tristeza, llanto, dolor, porque usted siguió amando, porque usted siguió ahí, mis amados, en esa vida antigua y no dejó que Dios lo transformara, que Dios lo guiara, no dejó que su vida sea regenerada. Por eso Dios le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar al reino, al vientre de su madre? Y Jesús le dijo,
le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, Jesús le estaba dando a entender a Nicodemo que era necesario que el hombre fuera renovado, restaurado, cambiado por la gloria de Dios. Es necesario, mis amados, que sea usted cambiado, que sea usted confesando que Jesucristo es el dador de la vida. Y mire lo que dice la palabra, pero ahora dejad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia. Mire cuántas personas, mis amados, son violentos, tienen malicia, se enojan. Muchas veces nosotros nos enojamos por cosas pequeñas. Dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Mire, dice la palabra que las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mire, mis amados, Dios nos está instando a que usted y yo seamos ejemplo en nuestro hablar, con nuestra palabra, que usted y yo seamos ejemplo, que usted y yo, que lo que salga por nuestra boca sean palabras de bendición, palabras de restauración, mis amados amigos. Y mire cuántas personas hoy en día lo escucha uno, mis amados, un repertorio, un lenguaje moderno con frases tremendas, mis amados. ¿Sabe qué dice la palabra, mis amados amigos? Por sus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Pues aún por nuestras palabras, por nuestro hablar, tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso, mis amados amigos, usted y yo tenemos que saber hablar, saber expresarnos, usar buenos términos que le agraden a Dios, palabras sabias de sabiduría, palabras de restauración, palabras de aliento. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Mire, mis amados, ya aquí comenzamos a ver una característica del nuevo hombre, de un hombre nuevo, del ejemplo que Dios nos da a que usted y yo restaurado. Mire, dice la palabra, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, mis amados, ¿qué quiere Dios en esta mañana? Que sea usted renovado, que sea usted una mujer, un hombre cambiado, transformado por Dios, que usted se deje guiar por la palabra. Y mire lo que sigue diciendo acá, mis amados, mire por qué viene el juicio, mire por qué Dios dice que usted y yo tenemos que ser renovados, dejarnos renovar, dejarnos cambiar. Mire porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cuales, de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, que Dios lo conoce, Dios lo sabe todo, Dios transforma todo, mis amados. Para Dios no hay nada oculto. Y mire lo que sigue diciendo en Romanos, el verso 21 del capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, mis amados. Dice, habiendo conocido a Dios, mire, se habla de la palabra que personas que fueron conocedores de Dios, que se apartaron, pero que aún han seguido viviendo esa vida de perdición en el viejo hombre. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias a Dios. Mire, mis amados, Dios quiere que usted le dé gracias a Dios por todas las cosas, que usted le dé gracias a Dios por ese privilegio que Dios le ha dado a usted, por el cuerpo, por su vida, mis amados. Porque dice la palabra que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, somos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, mis amados amigos, cuántas personas tienen ese corazón dañado, entenebrecido, mis amados. Cuántas personas el diablo los insta a robar, a matar, a violar, a destruir, porque su conciencia está entenebrecida, porque su conciencia, hermano, ya se dañó. Mire, porque se dejó guiar, porque se dejó inducir por los deleites, por la mente, por el corazón. Oh, Shama, Kata, Mansa. Pero Dios quiere que en esta mañana lo que dice Colosense, mire, lo que dice Colosense
10. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, acá miramos un hombre en su vida antigua, mis amados, que su corazón, su conciencia está dañada, está entenebrecida. Es una conciencia, mis amados, que está vuelta a nada, pero que Dios en esta mañana dice, Colosenses 3:10, que está para que sea revestido en el conocimiento pleno de aquel que lo va creando, de aquel que lo va enseñando, aquel que se deje guiar por la palabra, de aquel que se deje ser cambiado, transformado. Dice, mire, mis amados amigos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo, mis amados. Por eso es que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mis amados. Dios quiere hacer de usted que usted sea una mujer cambiada, renovada, que usted tenga, mi amado, que ya usted comience a agradecerle a Dios por el milagro que ha hecho en su vida, a decirle a Dios, gracias, Señor, porque usted me cambió, me renovó. Señor, gracias porque he dejado el viejo hombre, el viejo mundo y he caminado, Señor, contigo conforme a tu palabra, renovado, Señor, conforme a aquel que lo creó se va renovando. Y mire, mis amados, y por eso es que la ira de Dios viene, porque el hombre se ha desviado del propósito de Dios. ¿Y por qué cree usted, mis amados, que hay tanta maldad, que hay tanta perversidad? Porque Dios se dolió en su corazón de haber hecho el hombre, porque el hombre aún en este tiempo, mis amados, sigue pervirtiéndose, sigue deleitándose, sigue con su mente entenebrecida, con su corazón, dice, con su envanecimiento y su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre hoy tiene un corazón de piedra, mis amados. El hombre hoy tiene un corazón dañado. Pero ¿sabe qué quiere Dios? Dios quiere en esta mañana sanar tu alma. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere colocar en ti ese corazón nuevo, ese corazón de piedra que tú tienes. Dios te quiere dar un corazón nuevo. Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer renovada, un hombre, una mujer nueva, mis amados. Que sea usted la luz que alumbre en medio de las tinieblas, mis amados, que ya usted no sea ese fornicario, que ya usted no sea ese adúltero, que ya usted no sea ese blasfemador de las cosas, que ya usted no sea un mentiroso, que ya su conciencia, mis amados, es renovada por Dios, que ya usted tome, que su corazón, mis amados, tenga la capacidad de amar, de perdonar, de decirle, Señor, gracias, porque tú me cambiaste, gracias, Señor, porque tú me renovaste, oh Shama, Baba, Shaya. Mire, mis amados, y por eso es que la ira de Dios viene, la ira de Dios va a venir, mis amados, sobre aquellos perversos, sobre aquellos, mis hermanos, que aún su mente se han dañado, aquellos que aún, mis amados, siguen mintiendo, siguen fornicando, porque no han entendido el propósito de Dios. Pero Dios en esta mañana está ahí para cambiarte, para renovarte. Hay una oportunidad en esta mañana que Dios te está diciendo que Él es el camino, es la vida, y Él es el que te conduce a la vida eterna. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron y su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, sin semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Mire lo que ha hecho el hombre. El hombre se ha desviado tremendo, mis amados, porque es algo que Dios en esta mañana nos está enseñando a través de la palabra, que el hombre con su razonamiento y con su corazón entenebrecido, mis amados, con el corazón dañado, se ha desviado, inventando cosas, mis amados, en contra de la palabra de Dios. Mire, dice, y cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombres, de imágenes, de cuadrúpedos, de aves, mis amados. Pero Dios está dando en esta mañana, te está diciendo a ti
que hay una oportunidad para que tú mires a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel Dios único y verdadero que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad para que usted sea salvo, mis amados. Hay una oportunidad en esta mañana que Dios te está dando para que usted comience a reflexionar, para que usted comience a decirle al Señor, ya yo no quiero vivir esa vida de antigua, yo no quiero llevar esa vida de pecado, Señor, porque a través de tu palabra estoy entendiendo que los adúlteros, que los afeminados, Señor, no tienen parte en el reino de los cielos. Y dice, profesando ser sabios y ser necios. Mire, mis amados, cuántas personas se hacen sabios en su propia opinión, cuántas personas se hacen sabios que lo saben todo, cuántas personas creen con su sabiduría humana, con su sabiduría perversa, mis amados, quieren hacerse mayor que Dios, quieren distorsionar los planes de Dios, pero de lo que Dios es, mire lo que dice Dios, mis amados, que para Él no hay nada oculto y que nadie puede distorsionar la palabra, que nadie puede adulterar la palabra, mis amados. Hay aquellos que están inventando filosofía vana, filosofía hueca, mis amados amigos. Un día la palabra tiene poder, un día Dios te va a pedir cuenta a ti, un día Dios te va a juzgar por tus hechos, por tu comportamiento, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder, la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, mis amados. Usted y yo no vamos a tener excusa, porque cuando Dios le dice a Noé, hazte el arca, porque voy a destruir el mundo, voy a destruir todo ser viviente, porque el ser humano, porque la tierra se ha corrompido, miren, mis amados, y viene un juicio, viene un castigo para este mundo, aunque usted no lo crea, mis amados, pero Dios es misericordioso, Dios es amor, dice, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un verdadero arrepentimiento. El Dios le está dando la oportunidad al hombre para que el hombre entienda, para que el hombre comience a mirar al Dios de la gloria. Mire, cuando Dios le dice a Noé, hazte un arca, proclama que viene un juicio, que viene un castigo, y Noé comenzó a hacer el arca y comenzaron a burlarse, mis amados. De pronto usted hoy en día se burla, de pronto usted hoy en día tiene la palabra en poco, usted comienza hoy en día, está haciendo, adulterando, fornicando, mis amados, o pervertiéndose, porque de pronto dice usted, toca gozar la vida, que la vida es una sola, porque el que se muere ya no va a disfrutar la vida. Déjeme decirle, mis amados, usted disfruta cuando usted se arrepiente, usted disfruta, mis amados, cuando usted le entrega su vida a Dios. Mientras tanto, su vida, mis amados, está sometida al pecado, su vida está sometida a la destrucción. Por eso es que usted no siente felicidad, por eso es que usted en su corazón hay tristeza, porque el conocimiento, el razonamiento del hombre, el corazón del hombre se ha entenebrecido. Pero Dios quiere que usted en esta mañana haga un pare, mis amados amigos, y se devuelva de su mal camino. Oh, Shamaraba Kanda, porque las cosas visibles, su eterno poder, se hacen claramente, mis hermanos, desde la creación del mundo. Por eso Dios está reclamando que el hombre deje esa vida antigua, que el hombre deje esa vida de perversión y se vuelva a Él, que Él está presto, mis amados, para perdonarlo. Si escuchare hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, mis amados amigos. Déjeme decirle que estamos en los últimos tiempos donde Dios le está dando una oportunidad, mis amados, pero el hombre se ha desviado, el corazón del hombre está dañado, mire, dejando las cosas que Dios creó, apartando la mirada del Dios vivo, del Dios poderoso, y poniendo la mirada en ave e imágenes, mi hermano, que le están robando la gloria a Dios. Mire, mis amados, lo que dice la palabra, profesando ser sabios y ser necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mire, mis amados, tremendo que el ser humano no ha entendido, y Dios los ha entregado, mis amados, para destrucción. Pero si usted en esta mañana se devuelve, pero si usted en esta mañana, mis amados, abre la mente y abre el corazón
y deja que Dios ministre su vida, deje que Dios los transforme, deje que Dios en esta mañana le dé una vida nueva, que una vida revestida por aquel que nos creó, que se va renovando a través de la palabra, mis amados. Y usted, Dios quiere que en esta mañana usted comience a abrir la mente, que usted comience a entender, mis amados, que Dios tiene un propósito con la humanidad, con usted, que ha sido creación de Dios, con usted que aún, mis amados, no ha confesado con su boca que Dios es su Padre, pero Dios quiere en esta mañana, mis amados, que no se haga necio, mire, que no seamos necios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántas personas se hacen sabios en sí mismas, mis amados, creyendo, inventando cosas que a Dios no le agradan? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las pasiones desordenadas, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren, mis amados, por eso es que el hombre hoy en día, la mente, el corazón del hombre está pegado a cosas vanas, a la idolatría, a la inmundicia. El hombre se ha inventado cosas para reemplazar la gloria de Dios, pero la gloria de Dios es irreemplazable. La gloria de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso Dios lo entregó a la inmundicia, al pecado, a la lascivia, mis amados, porque aún siendo Dios, y aún siendo el hombre creación de Dios, Dios se arrepintió porque el hombre aún no ha entendido y no sigue entendiendo el propósito de Dios. Y miren, mis amados, por esto Dios los entregó que a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cubrieron el uso natural por el uso que es contranatural. Miren, mis amados, por eso es que hoy el hombre, hoy en día, tiene relación hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por eso el hombre hoy se han hecho sabio entre ellos mismos, y sabe que esto está en contra de los parámetros de Dios, esto está en contra de la palabra de Dios. Mis amados, por eso Dios estableció a un hombre y a una mujer. Por eso el hombre hizo a la mujer para que el hombre, por medio de la mujer, el hombre se pudiera procrear. No ha hecho hombre con hombre, mis amados, porque eso es una abominación ante Dios. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, deshonrando a sus propios cuerpos, mis amados. Yo no sé dónde el hombre ha inventado que la mujer con mujer se pueden casar, que el hombre con hombre pueden tener relaciones, mis amados, pero eso son pasiones vergonzosas, eso es pecado ante Dios, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que, mis amados, no para que vivieran una vida de perdición, no para que vivieran una vida de pecado, de fornicación, adulterio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y lo puso en el huerto del Edén, los creó como una pareja santa, pero el enemigo los engañó, mis amados. Hoy el diablo sigue engañando a la gente, sigue engañando a las parejas, que las parejas, mis amados, pueden ser un trío, que las parejas se pueden casar, que pueden convivir con la moza dentro de la misma casa, mis amados. Eso es mentira del diablo, porque Dios a usted lo creó. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó un hogar, mis amados, para que usted viva santamente, piadosamente, para que usted ame a su esposa, para que tú ames a su esposo, mis amados, para que usted satisfaga sexualmente a su esposo. Dios no lo ha llamado a usted, mis amados amigos, mis amados dama, usted que me escucha, Dios no ha llamado, no la ha puesto a usted para que usted deshonre su cuerpo. Por eso Dios los entregó en pasiones pecaminosas, en pasiones vergonzosas, honrando su propio cuerpo, mis amados. Un día Dios te va a llamar, un día Dios te va a reclamar y te va a decir que qué hizo usted con su vida que Dios le ha entregado. Por eso dice la palabra que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, mis amados. Y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por eso el hombre ha dejado el uso natural contra el natural, mis amados. Pero a veces, ¿sabe qué hace el enemigo? El enemigo hoy ha dañado a la sociedad. El diablo hoy ha corrompido a la creación, mis amados, haciéndole creer cosas, haciéndole creer que el hombre con hombre pueden establecer un hogar, que la mujer con la mujer pueden establecer otro hogar. Mis amados, el hogar está establecido por un hombre y una mujer, donde los dos se van a procrear, donde los dos se van a multiplicar, mis amados. Pero a todos aquellos que
están inventando cosas que no son, mis amados, que están adulterando. Déjeme decirle que un día el juicio de Dios va a venir sobre ellos. Déjeme decirle que un día el juicio de Dios, la mano de Dios, mis amados, va a estar sobre aquellos que andan blasfemando, sobre aquellos que andan mintiendo, sobre aquellos, mis amados, que no han querido apartarse de la verdad, de la mentira. Y usted puede ver hoy, mis amados, el mundo contrayendo matrimonios hombres con hombres y mujeres con mujeres. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Eso no son inventos míos, no me lo estoy inventando, lo está haciendo la palabra que nos está enseñando la palabra en esta mañana. Dice, pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contranatural, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí el mismo la retribución debida a su extravío. O sea, recibiendo en sí, dice la palabra, dando a entender la palabra, recibiendo en sí el pago que se merece, recibiendo así aquel juicio, aquel castigo, por la desobediencia, por el pecado. Y dice, mis amados, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que es reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, mire, avaricia, lo que estamos hablando acá de la vida antigua y de la vida nueva. Por eso dice, y estando atestado de toda maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con los que le practican. Por eso, mis amados, cuando Dios creó al mundo en el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 1 en adelante, por eso Dios comenzó a castigar, por eso Dios dijo que voy a quitar de la tierra, a destruir la tierra a todo hombre, a todo ser viviente, porque los pensamientos del hombre es de continuo al mal. Por eso, mis amados, Dios los entregó a una mente que es reprobada, pero en esta mañana hay una esperanza. Mire lo que dice Colosenses, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, mis amados. Por eso Dios en esta mañana, a través de Jesucristo, te da dando una oportunidad a que tú seas revestido, a que tú lleves una vida que nueva. Por eso, mis amados, dice la palabra, Cristo es el todo y en todo, vestido pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, mis amados, Dios en esta mañana, a través de esta palabra, quiere guiarlo a usted, quiere llevarle por ese camino de salvación, de bendición, mis amados, a que usted sea renovado. En esta mañana, mis amados amigos, a través de esta palabra, que ha sido una palabra de bendición, déjeme decirle que si usted quiere abrir su mente, si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana, dígale, Señor Jesús, yo te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, te acepto, Padre, como ese Salvador. Señor, quiero, Dios mío, que tú en esta mañana me des esa vida nueva. Señor, que tú comiences a renovar en mí mi mente, mi corazón, mi cuerpo, Dios mío, Señor, y dejar a un lado todas aquellas cosas, Señor. Mira mi mente, mira mi corazón, Señor amado, que me ha venido entenebrecido, cautivo, Dios, por el pecado. Hoy, Señor, tú me haces libre de todas aquellas cosas, Señor. Tú me haces libre del pecado, tú me haces libre del juicio, Señor, que aún está preparado para la humanidad, Señor. Hoy yo quiero escapar por mi vida, hoy yo quiero escapar, Señor, y quiero heredar la vida eterna. Señor, quiero ser renovado, revestido, papá, de benignidad, de mansedumbre, de bondad, de misericordia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mis amados amigos, si usted ha entendido la palabra, testifique. Si usted ha entendido que Dios tiene un plan con usted, huya, escape por su vida, escape por su vida, mis amados amigos, porque estamos en los últimos tiempos. Estamos, mis amados, donde la venida de Jesucristo se acerca. Estamos, mis amados, donde el mundo está pervertido, donde el mundo cada día más, mis amados, está ofreciendo destrucción, deleite, placeres, pero Jesucristo te está ofreciendo a ti vida y vida en abundancia. Mis amados amigos, en esta mañana, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente.